Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió a Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado del capítulo 4 del Evangelio de San Juan los versículos del 43 al 54. Y hemos oído que Jesús nos insiste una vez más en aquello que nosotros a veces repetimos o decimos y hemos aprendido: nadie es profeta en su tierra. Muchas veces, ¿cómo entender esto? Un ejemplo muy claro es que cuando habla la mamá o el papá, su hijo o su hija no hace caso, no lo toma en cuenta, no lo toma en serio. Pero cuando se lo dice un vecino o un amigo u otra persona que no sea su papá o su mamá, entonces sí, de repente puede hacer caso. Pero a un lado deja lo dicho por el papá y por la mamá. Nadie es profeta, no solamente en su tierra, sino en su casa. Lo que le pasaba a Jesús, como fue creciendo entre ellos allí, pues sus vecinos y aquellos que se llamaban doctores de la ley,
como sabían de dónde venía, quién era su papá o quién era su mamá, el oficio que tenía su papá, pues no creyeron mucho en él. A veces nosotros tenemos una idea de Dios que no es tal esa idea de Dios. A veces nos lo imaginamos como un personaje de ciencia ficción, de estos que viene a destruir el mundo o que viene a poner orden en el mundo de manera violenta, amenazando. Y resulta que Jesús ha venido al mundo de una manera totalmente sencilla, humilde, muy contraria al pensamiento del hombre. Como el Rey del mundo, como Dios nace en las condiciones que nació, se crió, incluso llegó a morir de la manera que murió. Y en este tiempo de Cuaresma nos preparamos para acompañar y vivir una vez más ese proceso de pasión, de muerte, pero también de resurrección de Jesucristo. Tenemos una idea de Dios muy distinta a cómo es su obrar y su permanecer en medio de nosotros. Allí en el Evangelio nos damos cuenta que hay un personaje que no se la pasaba con Jesús, que no era de su misma tierra y que por el contrario tenía más bien un cargo muy distinto en donde se juzgaba muy duro a Jesucristo. Era un funcionario del rey, y este funcionario del rey se da cuenta quién es el rey, su jefe, qué poder tiene el rey, hasta dónde llega el poder del rey, y es capaz de distinguir también quién es Jesús, hasta dónde puede llegar Jesús, hasta dónde puede llegar su poder. No le dijo al rey, siendo funcionario del rey, que por favor curara a su hijo que se estaba muriendo. No acudió al rey con todo su poderío, porque es un rey, pero aquí en este mundo, los que se las dan de reyes o que tienen un poder en este mundo llegan hasta acá. Y todo lo que es del mundo se queda en el mundo. Tarde o temprano se extingue, se acaba, se destruye. Este funcionario del rey nos enseña mucho a realmente tener los ojos del alma bien limpios y bien claros, con buena visión espiritual. No fue donde el rey, fue donde Jesús, que era rechazado, que era señalado, incluso a quien le daban la espalda sus mismos vecinos, sus mismos coterráneos. Se acercó a él con humildad, con insistencia, y le pidió que por favor curara a su muchachito. Jesús, para dar una gran lección a todos los que estaban allí, especialmente a sus vecinos, le dijo a este funcionario: váyase tranquilo, que su hijo ya está sano. Y este funcionario no lo señaló o no lo amenazó, primero para pedirle que lo curara, o segundo amenazándolo para decirle: bueno, yo no creo que sea así, cuidado, me engaña, porque si no vengo y hago que lo maten o que quede preso. Este funcionario del rey, obedeció a Jesús y se fue. Llegó al otro día a su casa, era lejos. Iba, por supuesto, tal vez o caminando o llevaba allí algún animal, alguna bestia que pudiera llevarlo. Pero llegó al otro día. Pasó todo un día y se fue confiando en Jesús. No le dijo: bueno, pero por si acaso Jesús y le falla su palabra o su poder, vamos los dos, por si acaso llegamos y está muerto. Él creyó firmemente. Qué fe tan grande la del funcionario, una fe más grande que aquellos que seguían a Jesús. Hoy hay gente que tiene mucho más fe que nosotros, que nos llamamos cristianos, porque creen en la palabra de Dios, y la creen porque abren la Biblia, la leen, la conocen y la meditan y la ponen en práctica. A nosotros, que se nos dice todos los días, hay que leer la palabra de Dios, y no solamente abrir la Biblia para leerla, sino creer firmemente, confiar como este funcionario, ponerse en camino, seguir adelante y confiar en Dios. Pues muchas veces no lo hacemos y nos llamamos cristianos.
El funcionario obedece a Jesucristo y realmente cuando llega allá, salen a su encuentro y le dicen: su hijo está completamente sano. Y él, por si acaso, para que no le quedaran dudas del poder de Jesucristo, preguntó: ¿y a qué horas se curó mi hijo, ustedes que estaban con él? Y le dijeron: más o menos ayer se curó por la tarde, como a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Dice textualmente el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Se le quitó la fiebre y él inmediatamente pensó y reconoció que a esa misma hora Jesús había dicho: tu hijo ya está sano, vete a tu casa. Hoy nosotros necesitamos que se nos quite la fiebre, no solamente la fiebre humana del coronavirus para los que están infectados o aquellos que están enfermos, del coronavirus o de cualquier otra enfermedad, otra infección que produzca fiebre, sino también que se nos quite la fiebre de la desesperanza y de la falta de confianza, es decir, la falta de fe en Jesucristo. Y que podamos, encontrándonos con Él en su palabra, creer firmemente para dar gloria y alabarlo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.